Hola jóvenes, en el video de hoy abordaremos el tema de los números reales. Antes que nada, ¿qué es un número real? Los números reales son cualquier número que nosotros podamos representar en la recta numérica o en la recta real. Es cualquier número que se encuentre comprendido entre menos infinito y más infinito. Sin embargo, cada valor, de acuerdo a sus características propias, pueden denominarse de cierta manera, que es lo que vamos a visualizar en esta sesión. Ok, los números reales se clasifican de la siguiente manera. Observen lo siguiente. Un número real puede primero pasar por dos filtros. O es un número racional o es un número irracional. ¿Ok? Si el número fue clasificado como racional, yo lo puedo clasificar ya sea en un valor entero o un valor fraccionario. Si el valor fue entero, entonces yo lo puedo clasificar como un entero positivo o un natural, el cero o un entero negativo. Pero ahora vamos a abordar las características propias de cada una de las clasificaciones. Vamos a empezar con los números naturales. Los números naturales se denotan por la letra n o también por la letra z más, ¿ok? Esa z más indica que es un entero positivo. Los números naturales son aquellos con los que nosotros podemos contar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, hasta cualquier valor que nosotros queramos. También podemos observar que dentro de las operaciones, la suma de números naturales es un número natural, es decir, si yo sumo 1 más 1, el resultado es un número natural. El producto de números naturales también es un número natural. Por ejemplo, si yo multiplico 4 por 5, el resultado también va a ser un número natural. En pocas palabras, ¿cuáles son los números naturales? Son todos los valores positivos de 1 hasta infinito. Son cualquier valor con el que nosotros podamos contar, ¿ok? Ojo, no puedo contar con 1.5, sino cuento con puros valores enteros positivos. 1, 2, 3, 4, etc. Nuestra siguiente clasificación son los números enteros. Los números enteros los vamos a denotar por z, ¿ok? Es una extensión de números naturales. ¿Por qué? Porque dentro de los enteros nosotros podemos encontrar a los enteros positivos, que son los naturales como vimos en el caso anterior, y también podemos encontrar a los enteros negativos. Es decir, en este caso los enteros van a incluyen a números negativos y a números positivos también. Claro, si un valor, por ejemplo, si yo les doy 4, el 4 es un entero positivo, pero también es un natural, ¿sale? Entonces, un valor puede tener más de una clasificación. En este caso, con respecto a sus operaciones, si yo sumo dos números enteros, su resultado va a ser un valor entero. Si yo multiplico dos números enteros, siempre voy a tener un número entero como resultado. Ahora, si yo divido dos números enteros, ¿será que siempre me dé como resultado un valor entero? La respuesta es que no. Es ahí donde nacen lo que son los números racionales. Los números racionales los vamos a denotar por la letra Q y son aquellos valores que yo los puedo expresar como una fracción y también que sus decimales son finitos. Es decir, si yo divido, por ejemplo, 5 entre 2, o 5 medios, mi resultado es 2.5. Es un valor decimal finito. O puede ser que yo también tenga números decimales infinitos, pero con un patrón. Es decir, por ejemplo, que yo tenga 2.3555555. Veo que se repite el 5 de manera indefinida. Ahí también puedo decir que estoy ante un número racional, ¿ok? Entonces, los números racionales son aquellos que yo puedo expresar como una división o como una fracción. Obviamente que no esté dividido entre 0,
o también un número decimal con decimales finitos o que sus decimales tengan un patrón. Pueden ser decimales infinitos, sí, pero que tengan un patrón numérico. No obstante, también tenemos a los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que se denotan por Q, complemento. Esta C que vemos aquí como un exponente se llama complemento. Los números irracionales son aquellos que no son racionales, es decir, que no los podemos expresar como un cociente o como una fracción de valores, y son aquellos números decimales infinitos que no siguen un patrón como en el caso anterior. Pueden ustedes observar que acá, por ejemplo, el resultado de esta operación es 1.453, 465, 59, 386. O sea, son valores que no tienen un patrón en sí y que son infinitos, que nunca terminan. Entonces, a esos valores les conocemos como números irracionales. Y también tenemos el famoso pi, que es 3.1415, infinito, que no sigue un patrón numérico. Entonces, la constante pi es un famoso número irracional, ¿ok? Entonces, cualquier valor que no pueda yo expresar en forma de cociente o de fracción, o que sus números decimales sean infinitos y que no sigan un patrón, los voy a clasificar como números irracionales. Entonces, ya tenemos la clasificación de los números reales. Pueden ser naturales, pueden ser enteros, pueden ser racionales o pueden ser irracionales. Vamos a ver un ejemplo de cómo clasificarlos de acuerdo a sus características. Voy a pasar este diagramita por aquí porque nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, observen. Vamos a clasificar los siguientes números reales de acuerdo al diagrama que tenemos aquí. Ya dijimos que todo número que nosotros podamos ubicar en la recta real es un número real, ¿ok? Pero a su vez tiene diferentes clasificaciones. Entonces, primero lo que hacemos es tomar a nuestro número. El número voy a primero pasarlo por estos dos filtros, o es racional o es irracional. Si nuestro número es racional, vamos a checar si es un entero, si es un fraccionario, natural, etc. Entonces voy a ir primero con menos 25. Menos 25 entra a nuestro diagrama. ¿Es un número real? Sí es un número real. Voy a ver si es un número racional o es un número irracional. En este caso, menos 25 no veo que tenga decimales infinitos, por lo contrario es un número entero. Entonces digo que es racional, ¿ok? Entonces lo puedo clasificar como, vamos a empezar a clasificarlo como racional. Lo voy a poner la Q. Posteriormente, como fue racional, voy a pasarlo a esta llave, ¿ok? ¿Es un número entero? Menos 25 es un número entero o es un número fraccionario. Es un número entero. Entonces lo voy a clasificar también con la letra Z. Sigo con el diagrama. Fue un número entero. Ahora, ¿es un número positivo o es un número negativo? Si es un número positivo, lo puedo clasificar como un natural. Pero como es un número negativo, entonces se queda como un valor entero. Entonces puedo ver que menos 25 cumple con la clasificación de que es racional y que también es un valor entero. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente valor. El 4 entra a mi diagrama de los números reales. Veo si es racional o es irracional. El 4 veo que tiene algún decimal, alguna conjunto de decimales infinitos. No, por lo tanto es un número racional, de hecho es un valor entero. Entonces veo que es un número racional. ¿Es un valor entero o es un valor fraccionario? Veo que es un valor entero. Ok. Entonces ya vi que el 4 fue racional, fue entero y voy a seguir checando. ¿Es un entero positivo o es un entero negativo? Es un entero positivo, por lo tanto lo puedo yo clasificar como un número natural también. ¿Ok? Entonces vean cómo este 4 ya fue es un número real, es un número racional
es un número entero y es un número natural. ¿Okay? Vean cómo un número puede ser clasificado de varias formas, no únicamente de una manera. Voy a pasar al siguiente. 24 cuartos es un número real. ¿Es un número racional o es un número irracional? Como veo que se puede expresar como un cociente de números, entonces yo veo que es un número racional. ¿Ok? Es un número racional. Muy bien. Entonces es un número racional. Sigo. ¿Es un número entero? ¿Es un número fraccionario? Para que yo cheque esto, tengo que realizar la división. 24 entre 4 me da 6. Por lo tanto, es un valor entero. Perfecto. Entonces, también es entero. ¿Ese 6 que me dio es un entero positivo o un entero negativo? Es un entero positivo. Por lo tanto, también es un natural. ¿Okay? Entonces vean cómo esta fracción es un racional, es un entero y también es un natural. ¿Okay? El siguiente, tengo menos 2 tercios. Ok, es un número real. Voy a ver si es un número racional o es un número irracional. Como puedo expresarlo como una fracción, voy a checar si es, me quedé si es racional o es irracional. Entonces, como es un cociente de números, puedo clasificarlo como racional, ¿ok? Ahora, es un entero. Si yo divido 2 entre 3, veo de que no me da un valor entero, al contrario, me da puros decimales. Sin embargo, si ustedes observan en su calculadora, van a observar que tiene un patrón numérico. Por lo tanto, simplemente lo vamos a dejar en que fue un racional. ¿Ok? No fue un entero, ni nada, no fue ni entero ni natural. Simplemente lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ok? Voy a checar ahora la raíz de 8. Si ustedes pueden checar en sus calculadoras raíz de 8, van a observar de que van a obtener un valor que no tiene patrón, ¿ok? Son números infinitos que pues por el tamaño, los dígitos, pues ya no puedes seguir mostrándolo en la calculadora. Sin embargo, no tiene un patrón repetitivo. Por lo tanto, esa raíz de 8 lo vamos a clasificar como un número irracional. ¿Sí? Y en este caso, 4pi, observen que pi es 3.1415, shalala, shalala, es un número irracional. Cualquier número irracional multiplicado por cualquier valor, por cualquier constante, siempre me va a dar un número irracional. Entonces, vean cómo, aquí se me fue esta letra. Entonces, aquí pueden ustedes observar cómo ya nosotros clasificamos todos estos números reales de acuerdo a nuestro diagramita. ¿Sale? Tenemos que pasarlo primero entonces por el filtro de o es racional o es irracional. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo voy a saber si es racional? Si puedo expresarlo como una fracción cuyos decimales sean finitos o pueden ser infinitos, pero que tengan un patrón, o que son números, por ejemplo, enteros. Desde que yo veo un número entero, yo ya sé que de plano es un racional. Nada más hay que tener cuidado con lo que son las fracciones y las raíces. Las fracciones tenemos que ver que su división efectivamente nos dé un número finito, o por lo contrario, que sus decimales tengan patrones que seguir, ¿no? Y las raíces también de que nos dé un resultado finito o que sus decimales pues sigan algún tipo de patrón. Ya cuando nosotros veamos la constante pi, entonces de plano yo voy a saber de que su resultado va a ser irracional porque
pi es un número irracional, 3.1415 con millones de decimales que nunca van a terminar. ¿Ok? Entonces, pues con esto terminaríamos el primer tema, chicos. Espero que haya quedado bastante clara la explicación. Si no, de todas maneras tenemos ejemplos en el curso Moodle de algunos números, de una clasificación de algunos números. ¿Ok? Cualquier cosa, pueden enviarme un mensaje para cualquier duda.